Hablando de historias terribles, nos vamos con otra historia gravísima que nos trae Andrea y que nos obliga a hacernos muchas, pero muchas, muchísimas preguntas. La historia de un cuerpo sin vida que habría sido encontrado en un botadero de basura. En los días que giraron en torno a aquellos de protesta social, de paro nacional, levanta serias inquietudes sobre un caso además del que nada se ha dicho. Andrea, cuéntenos la historia. No la escucho, Andrea. ¿Será que tenemos un problemita con el sonido? ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí, adelante, por favor. Perfecto. Entonces los invitamos a que ustedes se ubiquen en el marco del paro nacional. Por supuesto, aquí hemos sido muy prudentes con toda la información, porque una cosa es la denuncia que hizo el señor Venegas, una persona que dio unas declaraciones a nuestros compañeros de Cambio, quien supuestamente dice que tiene pruebas de cómo 300 personas fueron desaparecidas en un cementerio en Bogotá durante las protestas. Ya ha salido la alcaldesa a decir que esto es falso. Hasta el momento, las ONG que reportaron los desaparecidos nos dicen que la información está en la fiscalía, que ellos entregaron. Y, por ejemplo, la ONG Temblores habló de que finalmente, después de todo el rastreo, tenían por lo menos dos personas que no habían sido encontradas, pero teniendo en cuenta esto y el cuidado que se debe tener, porque estamos hablando de hechos muy graves, pues tampoco se pueden descartar las preocupaciones de unos testimonios que han llegado a oídos de una edilesa de Usaquén, Lina García, con quien ya vamos a hablar en unos minutos. Pero entonces estamos contextualizando la situación en el marco del paro nacional y había transcurrido aproximadamente un mes y resulta que un funcionario, quien sería un operador mejor de Aguas de Bogotá, encontró partes de un cuerpo sin vida el 27 de mayo de 2021 en una zona que se llama Punto Limpio. Esa zona de Punto Limpio es donde llega toda la basura de los puntos críticos en Bogotá, es decir, de los botaderos de basura, de los basureros, y llegan allí para hacer una recolección y clasificación de los residuos que puedan ser aprovechables. La historia es que al parecer en ese momento se reportó ese cuerpo, una parte de ese cuerpo sin vida, se reportó a Aguas de Bogotá, se reportó también a la UAESP, pero hay preocupación porque no se supo por qué no se hizo el caso conocido ante la opinión pública, si se trata de un caso similar donde hallaron desmembrado otro cuerpo o en qué consiste. Y sobre todo la preocupación se revive por estas presuntas denuncias de personas desaparecidas. Ese es el contexto de lo que vamos a contar aquí y miremos. Esas fotografías, pues obviamente están ahí con un blur en la pantalla, pero sí es importante esos hallazgos que aportó la edilesa Lina García a la Fiscalía para que investigue. Mire usted, Juan Pablo, eso fue Andrea, lo que habría vamos. encontrado. Andrea, importante la fecha. Usted nos dice 27 de mayo del año 2021. ¿Es correcto? Sí, Es sí, decir, sí. y en esa época o por esas fechas era cuando estaba pues el estallido social en Colombia. Digamos que teniendo cuidado de lo que usted ha señalado desde el comienzo y es no vamos a conectarlo uno con lo otro porque no hay certeza de nada, pero sí es por lo menos una fecha que se traslapa con la del estallido social. Sí, claro. Entonces, no quiere decir que esto esté vinculado, pero sí llama la atención que haya sido como aproximadamente un mes después de estas protestas y en esa fecha es cuando ese operario de Aguas de Bogotá habría encontrado este cuerpo sin vida. Esa persona alcanza a tomar unas fotografías y por eso estas fotografías se las hicieron llegar también a la iglesia. Entonces, ahí ya mostramos la fotografía uno, mostramos la fotografía. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces ya con estas pruebas, pues se hizo una solicitud directamente a la Fiscalía y mostremos esa petición uno que hace la edilesa. Dice, en las últimas horas, bueno, cuando ella envió esta comunicación, que fue hace una semana aproximadamente, nos ha llegado información sobre el posible hallazgo de partes de un cuerpo humano el 27 de mayo de 2021, a un mes de iniciar el paro nacional, en el Punto Limpio UAESP, ubicado al costado del cementerio Serafín y respecto del cual aparentemente se dio la orden por parte de la exdirectora Camacho de hacer el levantamiento del cuerpo y omitir presentar ante el público la denuncia correspondiente. Esto es muy grave, ahí también vemos el pantallazo de la petición 2, donde esto ya fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación para que expliquen qué pasó con ese reporte. Finalmente hubo familiares que lo estaban reclamando, se pudo identificar o no a la persona, y aquí le tengo el mapa donde se encuentra pues la ubicación de este punto, que yo no sé, Juan Pablo, si usted sabía de ese cementerio,
Serafín, queda en el sur de Bogotá y que queda sobre la calle 71 Sur, frente al botadero de Doña Juana. No lo tenía presente, no lo tenía presente. Yo Claro, tampoco debo claro. decir, pero ya cuando uno le dice botadero de Doña Juana, ya se ubica en el sur de Bogotá y ahí en esa zona entonces queda al frente el cementerio Serafín y el punto limpio UAS, como lo está mostrando el mapa. Pues bueno, para conocer detalles de esta denuncia que se interpuso ya ante la Fiscalía, pues saludamos a Lina García, ella es edilesa de la localidad de Usaquén en Bogotá. Gracias por atendernos a esta hora y cuéntenos un poco más de la información que le llega a usted y por qué considera pertinente advertir a las autoridades. Pues Andrea, también teniendo toda la precaución del caso, como ustedes lo han mencionado, no necesariamente guarda relación con las denuncias que hicieron los operadores o los contratistas de los cementerios, pero sí se animó a una persona que había trabajado en la UAS y que estuvo cercana a este caso a buscarnos para poder reportar esta situación. Encontraron unas partes de cuerpo en el punto limpio de la UAS, además teniendo en cuenta pues que es un punto operado directamente por una institución del distrito, y que está obligada además como funcionarios a reportar y a iniciar todos los protocolos correspondientes. También llama la atención que era a un mes de haber iniciado el paro nacional, encuentran una pierna de un cadáver dentro de este punto limpio y lo que nos informan es que la orden de la directora que acaba de salir de Camacho, fue vamos a hacer el levantamiento del cuerpo con la fiscalía, pero vamos a omitir esto ante la opinión pública. Los derechos de petición que radicamos fue precisamente preguntándole a la UAS si se había iniciado el protocolo también de reporte de derechos humanos que se estaba haciendo dentro de la Secretaría de Gobierno para registrar a los desaparecidos, para saber si ese cadáver pues tenía, cuál era la identidad de la persona y también para poder encontrar a la familia que seguramente pues estaba buscando a los restos de su familia. No sabemos qué pasó, hicimos la búsqueda también en medios de comunicación, en ese momento no se reportó ningún caso de este tipo por parte de la UAS, tampoco por la alcaldesa mayor ni por la Secretaría de Gobierno, pero no sabemos si la directora se lo reportó a la alcaldesa o a la Secretaría de Gobierno. Y la otra petición pues se la radicamos a la Fiscalía precisamente para que nos cuenten si hicieron el levantamiento, si se inició la búsqueda de la familia, de la persona pues que seguramente está desaparecida y pues en qué va ese proceso y si no se reportó por parte de la UAS pues les pedimos que inicien la investigación a partir de la información que nos ha llegado. Edil o edilesa Lina García, pero mire, yo estoy revisando aquí un histórico de noticias y encuentro esta del 22 de mayo del año 2021 que señala lo siguiente: la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación iniciaron la investigación luego de que se conociera el hallazgo macabro de una parte del cuerpo de una mujer en Kennedy, cuerpo que fue ubicado en un basurero. Vecinos de la zona sospecharon de unas bolsas plásticas dispuestas de una forma extraña el viernes 21 de mayo. Y luego pues agregan, primero que todo, pues que ya había investigadores del CTI haciéndose cargo del caso y que además pues creían que el asesinato podía estar relacionado con negocios ilegales. ¿Estamos hablando del mismo caso o este es un caso distinto? Por la ubicación pareciera que es un caso distinto. Esto es en Ciudad Bolívar, está el punto limpio de la UAS en donde encuentran los restos de la persona, está al lado del cementerio Serafín, como lo mencionaba ahorita Andrea, y se encuentra dentro del punto limpio, de tal manera que si lo hubiesen encontrado en las bolsas de basura en la localidad de Kennedy, pues en el levantamiento ya habría tenido un tipo de disposición distinta a llevarlo al punto en el que hacen el reciclaje y la separación de lo que se puede aprovechar. Sí, estamos hablando de un caso de Sandra Ginette Orozco Londoño. Fue identificada como una persona pues víctima además de quien sería su pareja. Sí, por eso aquí es importante aclarar ese tema, pero me llama la atención, Edilesa, que a usted cuando la contactan le dijeron que no había mayor información en el trámite que se hizo internamente y exactamente cuando la contactan por esa época o la contactaron ahora tratando de preguntar si tenían conexión o no los casos, esas personas que están preocupadas, ¿en qué momento la contactan? La persona me contacta la última semana, si no estoy mal, el viernes de la semana pasada,
o el jueves de la semana pasada, y al día siguiente nosotros presentamos los derechos de petición para poder pedir la información. Sin embargo, a hoy no hemos tenido respuesta ni por parte de la UADES ni por parte de la Fiscalía sobre pues, estas preocupaciones de si se inició el trámite o no, y si este reporte, pues como lo menciona Juan Pablo, de pronto puede corresponder a otro caso que no tenga nada que ver con el paro. Yo creo que la preocupación acá de las personas que estuvieron pues, relacionadas con este caso se desata un poco al ver pues, que no hay unos registros claros sobre el tema de los desaparecidos en el paro, y pues también que no hay una voluntad de investigación. Yo creo que eso es quizás lo que más preocupa. Pues mire, Vuelvo Juan yo, Pablo, perdóneme Andrea, porque es que en este instante nos están escribiendo desde la UAESP y nos dicen que el caso sería el mismo y que habrían encontrado unas partes del cuerpo, es que todo esto es horroroso contarlo, pero unas partes del cuerpo en Kennedy y otras partes del cuerpo en el sector de Doña Juana. Y aquí sí ya estaríamos acercándonos, Edilesa Lina, a la zona que usted nos señala, porque si estamos hablando de este sector del cementerio Serafín, aquí sí ya estamos cerca del cementerio, perdón, del botadero de basura o del relleno sanitario de Doña Juana, ¿no? Pues esperemos que la UADES haga la respuesta oficial. Por eso lo primero que hacemos, pues además en mi función de servidora pública, es escribirle a las entidades correspondientes pidiendo la información. Si es el mismo caso, pues me parece afortunado que hayan encontrado a la familia. Y si no lo es, pues ojalá se inicien las investigaciones correspondientes. A hoy no nos habían dado respuesta a nosotros de un medio formal, como fue la erradicación de un derecho de petición, comentándonos sobre este caso. Ojalá que esta entrevista funcione para que nos puedan dar toda la información correspondiente. De la UAESP, que en su momento, cuando se hicieron estos hallazgos, se le informó fue directamente a la Fiscalía General de la Nación, no se hizo el reporte, digamos, público, toda vez que es la Fiscalía quien tiene que adelantar el caso y sobre todo realizar el procedimiento tanto de levantamiento como identificación de los restos sin vida. Pues esperemos que la información corresponda. La verdad solamente tenemos el reporte de la persona que estuvo en ese momento en la UADES, en el punto limpio, y no hemos tenido una respuesta oficial, como les mencionaba, por parte de la UADES al derecho de petición. Digamos que yo acudí a un medio formal para pedir la información y desafortunadamente pues no nos han brindado la información. Ojalá pues que este espacio funcione para que se encuentre la identificación de la persona y la familia pues correspondiente. sí, y aquí resaltar lo que también me dijo a mí la UAES cuando los consultamos. Nos dicen, el pronunciamiento oficial es que en su momento la UAES reportó a la Fiscalía el hallazgo de partes humanas en una de las zonas donde se realiza el tratamiento de residuos el 27 de mayo de 2021. Pero quería contarle, Juan Pablo, que nosotros hablamos con una persona que ha pedido mantener su identidad en secreto, pero pues porque le da mucho temor todo este tema y pides a las autoridades que investiguen bien. Pero de acuerdo a lo que esa persona escuchó, pues fue compañera de la persona que se habría encontrado este cuerpo, es decir, un operario de Aguas de Bogotá. Y eso fue lo que nos relató. Guardamos su identidad para protegerlo, pero esto nos dijo. Bueno, entre tanto, como rota toda la información ahora por las redes sociales, por WhatsApp, compañero me dijo, esto no es suyo. Entonces, pues si vienes de un cuerpo humano, me dijo, no, estoy engalletado porque mire lo que pasó acá y quién sabe a qué horas termina el turno. Y me mandó esa parte que se tiene ahí en esa imagen. Así fue como me enteré, y pues siempre queda uno preocupado porque puede ser alguien de la familia o demás, pero al parecer para ellos eso es como común, que aparezcan cosas raras entre la basura. Y continuó su relato. Estamos hablando de que sería un compañero de ese operario que se encontró este cuerpo sin vida allí en Punto Limpio, en el sur de Bogotá. Pues se veía que era una persona que no era habitante de calle, porque por cómo se le ven las uñas, se ve que se las arreglaba. Y pues se ve ahí como la imagen que es un hombre, pues por el pantalón, pero documentación no me dijo
o no recuerdo que hubieran encontrado como para poder tener un nombre. En su momento se comentó que, pues, que no supieron nunca más qué procedimiento habían hecho al interior de Aguas Limpias o de UAESP y si reportaron o no el caso. Que es necesario esperar tanto la respuesta que dará la UAESP oficialmente a la edilesa Lina García, que pues según lo que estoy viendo y según lo que nos están diciendo en este instante, están en la construcción de la respuesta para la edil, una respuesta basada además en la información que ya les acabo de compartir, pero también cruzar la información con Fiscalía, Mauricio, claro. Porque si estamos hablando del mismo caso que ya se reportó en el 2021 y que además estaría relacionado con un hombre violento que habría acabado con la vida de su esposa y luego de una manera macabra además, pues descuartizado su cuerpo sin vida y llevarlo ya a distintos lugares de la ciudad, pues digamos que tocaría también ahí hacer digamos la precisión de que por más que ha ocurrido en esos días de altísima tensión en el país, pues nada tiene que ver con los hechos vinculados con el paro nacional. Sí, determinar qué juez, qué fiscal de la unidad de vía muy seguramente está adelantando esta investigación y pues cotejar con esta información que tiene la edilesa junto con las que se están haciendo en estas denuncias y pues oficialmente que la Fiscalía nos determine si es el mismo caso o se trata de uno diferente. ¿Tiene más audios, Andrea? Dos más del relato de esta persona que pues nos dijo a nosotros que también tenía la preocupación de saber cómo identificar que corresponde a lo mismo. Es decir, claro, es fácil cotejar si se encontraron varias partes de un cuerpo que corresponde a este caso de la señora Sandra, pero cómo saber que existió otro caso o no. Eso es lo que nos dice en su relato, pero aquí pues da un poco más de detalles de lo que se supo de que se hizo en ese momento. Él nos contó que estuvo un rato largo, pero que no había llegado policía, pero pues ya llegó el del otro turno. Entonces, no sabría yo cuál fue el procedimiento. No, ya ha pasado harto tiempo de que ocurrió eso, no lo recuerdo. Y finalmente nos habla de su preocupación personal, porque nos decía, yo quedé muy impactado, pero sí son las autoridades las que tienen que identificar, sino que cuando surge todo este tema, pues le da preocupación que tenga una conexión o no, pero insistimos, serán las autoridades las que determinen esto. Esto nos dijo sobre su preocupación. La preocupación es no saber qué ocurrió, justo es eso, lo que uno no deja de pensar, si ya se encontró la familia. Y pues en las noticias de esos días se habló de desaparecidos y uno no sabe si ese era uno de esos desaparecidos. Y ahorita nuevamente se habla del tema y queda uno con ese sinsabor de saber qué ocurrió, como la incógnita de si o qué pasó con el resto del cuerpo. Es eso lo que como ser humano a uno le preocupa. Como ser humano a uno le preocupa. Pues bien, esto es lo que sucedió. Edilesa, ¿usted ya la fiscalía le contestó algo o tampoco ha recibido respuesta por parte de ellos? No hemos recibido respuesta por parte de ninguna de las dos entidades a las que oficiamos para poder cotejar la información y para saber si se inició el protocolo o no. Creo de todas formas que debe existir un protocolo interno dentro de la Secretaría de Gobierno para este tipo de casos y esperamos también pues, que nos puedan contar si se activó o no y si el caso finalmente llegó a la Fiscalía. Muy bien, no, pues pero hay que tener de todas formas, Edilesa, así mucho cuidado con este tipo de denuncias porque podemos estar hablando sobre algo de lo que ya se habló y bastante. Es que estoy mirando, hay muchísimos registros de prensa, pero muchísimos de lo que habría sido el hallazgo de estos restos en el basurero de Doña Juana. Muchísimos. Incluso capturaron al hombre que fue responsable de estos hechos, lo judicializaron y luego murió. Entonces ahí hay que ser muy cautos porque de repente vincular esta ola de indignación justificada que ha existido por el escándalo de corrupción en la UAESP con un hecho de hace 2 años, pero que además, insisto, estoy viendo los informes de hace 2 años
en donde esto quedaba resuelto, sí puede resultar un poquito irresponsable y sobre todo alarmista, Edilesa. Y ahí hay que ser muy, muy cautos, muy cautos. Claro que sí, yo tengo una responsabilidad mayor al ser funcionaria pública y por ello lo primero que hacemos es oficiar a todas las entidades que pueden tener la información y pedirles pues que nos informen si esta denuncia que nos llega de un ciudadano, una ciudadana preocupada, pues puede efectivamente tener relación con los actos del paro nacional o si tiene relación con cualquier otra actividad y lo más importante allí es si se iniciaron pues las denuncias correspondientes. Por eso lo que hicimos Claro, fue pero ahí acudir directamente pero ahí usted está volviendo otra vez a repetir lo que ya dijo, Edilesa. E insisto, es que estamos jugando con un tema que es demasiado serio, con un tema demasiado serio. Sí. Y empezar a construir un relato de una persona que podría ser víctima de un caso horroroso de uxoricidio, porque fue el esposo que mató a su esposa, y mezclarlo ahora con esta nebulosa que creó un denunciante de dudosa credibilidad sobre unos desaparecidos durante el paro nacional, hay que ser muy cautos, muy, muy cautos, porque es también una responsabilidad civil la que usted tiene y es una responsabilidad con la ciudadanía, de no sembrar también una situación de terror que puede no corresponder a la realidad. Y usted vuelve e insiste en el tema, cuando le he contado la versión que nos están dando desde la OASP, por no decirle que le estoy anticipando la respuesta que le van a dar. Y es que ese caso ya fue resuelto. Pues ojalá sea de esa forma, no sé, otra persona, yo más allá de remitir a las entidades correspondientes para que puedan hacer la investigación o para que nos puedan dar información si la investigación se hizo o no, pues no tengo acceso, digamos, a la información oficial ni de la Fiscalía ni de la UAS. Por eso los mecanismos que yo tengo son los constitucionales y hago uso pues del derecho de petición tal y como se los compartí para que pues puedan darnos la información. Resulta que la UAS a nosotros no nos había dado ningún tipo de respuesta, tampoco la Fiscalía, y bueno, pues creo que es también importante para la opinión pública que se conozcan este tipo de situaciones en caso de que tengan relación con otro tipo de actividad. Si el caso será el que usted ha encontrado en medios de comunicación. Mire, pues, es que lo encontré primero porque me puse a revisar, pero luego después de que lo encontré me escribieron de la UASP. Mientras estamos conversando me están escribiendo de la UASP a decirme que claro, esto ya está resuelto. A nosotros no, Pero fíjese usted, Edilesa, que yo hice una búsqueda en Google, me tardé 30 segundos. 30. Pero mire, Juan Pablo, que yo sí creo, y estoy con usted totalmente de acuerdo, que el caso, pues, lo tendrán que determinar las autoridades y que este caso coincide con esas fechas y por eso nosotros consultamos con la UAS y también leímos al aire. Pero cuando yo hablé con esta persona, la preocupación es que dentro de esa entidad, Aguas de Bogotá y la UAS, pues, de acuerdo a información que tenía de primera mano, esa persona dice que le preocupó que no se hizo pues mayor eco al trámite y que tenía esa preocupación si correspondía o no al mismo cuerpo sin vida. Puede que sea ese cuerpo, pero y si no, esa persona está también en su legítimo pues derecho de decir, oiga, ¿qué pasó? ¿Si fue así lo que ocurrió? Porque fue una persona compañera de la persona que hizo ese hallazgo. Respuesta oficial que le darán a la Edilesa, vamos a indagar directamente con la Fiscalía, pero sí es un asunto también de ser prudentes con el manejo de la información, porque no podemos nosotros estar entonces convirtiendo en un caso de desaparición algo que no lo es. Bueno, hubo un homicidio, sí, uxoricidio, soy más preciso porque fue un esposo que había matado a su esposa, según los registros que hemos encontrado acá, según lo que demandaron de la UAS, pero esperemos a ver qué nos dicen de la Fiscalía y esperemos la respuesta que le darán a la Edilesa. Pero en apariencia, esto ya estaría resuelto. Y no podemos construir un bulo sobre algo que no pasó. Un hecho de sangre sí hubo, pero ponernos a hablar de que aquí esto está vinculado con el paro y no sé qué, por ahora no. Por ahora no.
con el paro. No, eso sí, ya no hay ningún indicio respecto a eso, sino es la fecha, pero saber que eso está ligado al paro es otro asunto muy delicado, que aquí lo hemos advertido que no es así. Esperemos, esperemos. Entonces estaremos atentos a la respuesta que le darán a la edilesa. Vamos a ver qué le dicen a Mauricio de la Fiscalía General de la Nación. Edilesa Lina, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes y les compartiré la respuesta de la Fiscalía. Por favor. Por favor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos novedades del caso de Valentina Tres Palacios que nos llega desde Panamá. Nos la va a contar en segundos Carlos y nos vamos a ir a la justicia, al aparato judicial. ¿Es hora de acabar con la virtualidad? En segundos vamos a ver cuáles son los dos puntos de vista que se enfrentan ante esta posibilidad. Ya regresamos, Sigue la W.